Hola a todos, bienvenidos a mi canal, La Lectura de Spidey. Hoy voy a reseñar dos cómics que leí esta primera semana de enero de 2025, este nuevo año, y son dos clásicos del cómic de DC. Primero es este Batman de Long Halloween, de Tim Sale y Jeff Loeb, un clásico de Batman, una obra que es impresionante. Este tomo es de Omnipress acá en Argentina. Y incluye las primeras 3 entregas más un epílogo especial en esta edición absoluta de Omni. Y el segundo es este Green Lantern, Green Arrow de Dennis O'Neil y Neil Adams, también una obra icónica dentro de la historia del cómic, donde se hablan muchos temas muy polémicos. En su momento, cuando salió, fueron polémicos y nada, que dio mucha tela para cortar en su momento, así que vamos con la intro y arrancamos. Bueno, vamos a arrancar con este cómic que es Batman el Largo Halloween, que fue el primero que me leí en enero de 2025, de esta línea DC de Black Label, guionizado por Jeff Loeb y dibujado por Tim Sale de manera increíble, en esta edición de Omnipress, que es tapa blanda, con un stamping metalizado en el título, edición absoluta se llama. La verdad que la edición está muy linda, en papel obra, de muy linda calidad, está muy bueno. Esta edición especial incluye los 13 números originales más un número especial conmemorativo por el 25º aniversario. También incluye una introducción de David Goyer y Christopher Nolan, que se inspiraron en esta historia para las películas de Batman Begins y The Dark Knight. Acá hay una conversación entre ellos dos sobre este cómic y sobre lo que fueron tomando de esta historia para hacer sus películas. Y bueno, la historia se sitúa en los primeros años de Batman como vigilante de Gótica. Hay un asesino que se hace llamar el Festivo, que comienza a matar durante las festividades. Y Batman, junto con el fiscal Harvey Dent, que luego se va a transformar en dos caras, a lo largo de la historia se va a ir mostrando esa transformación que él va teniendo, junto con él y Jim Gordon, que es el comisionado, se marcan, digamos, en la misión para detenerlo. Pero la trama se va complejizando a medida que empiezan a aparecer las mafias de Gótica, lideradas por Carmine Falcón y Maroni. Es un cómic que yo disfruté muchísimo, que me lo leí enseguida, no podía parar de leerlo, no lo he leído nunca, y tanto el dibujo como el guión me encantaron desde un primer momento. Un Batman súper detectivesco, un estilo totalmente noir, muy bien contado, muy bien escrito. El dibujo me parece increíble, me encantó el dibujo de Tim Sale en este cómic, en esta historia. Y bueno, es una historia sumamente detectivesca de Batman, donde tiene que ir descubriendo quién es el asesino que hace estos crímenes en las fechas festivas, como ya sea el Halloween, que es donde empieza la historia, en el asesinato de una persona en Halloween, y después se vuelve a repetir en Navidad, en Año Nuevo, en San Valentín, y San Patricio, bueno, varias fechas más. Y van apareciendo distintos personajes como Gatúbela, que en un momento aparece para ayudar a Batman o está ahí presente, y después en un momento desaparece, va y viene todo el tiempo de la historia. Aparecen otros personajes más adelante como el Sombrerero Loco, Solomon Grundy, el Acertijo, el Joker, bueno, distintos otros personajes, villanos clásicos de Batman que aparecen en esta historia. Debido a diferentes circunstancias. Y nada, me encantó la historia.
está muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Si quieres algo de Batman mucho más noir o detectivesco que superheroico. Y el personaje me encanta cómo se desarrolla la trama del personaje de Harvey Dent y cómo se va transformando, cómo va sacando a relucir de su interior ese lado malvado que siempre guardó adentro, que es Dos Caras, como esa dualidad, ese choque interno entre el Harvey Dent bueno y su parte malvada, hacen choque todo el tiempo durante toda la historia. Y todo el tiempo te plantea el interrogante de la historia de quién es el asesino. Nunca te lo va a conocer hasta cierto punto de la historia, casi al final. Te mantiene ahí en vilo de quién puede ser y pensante, tratando de sacar tus propias conclusiones. Como decía, es una historia de Batman muy detectivesca, que se le puede contar una profundidad mayor si uno le da un enfoque distinto. Por ejemplo, la dualidad de los personajes, como el de Harvey Dent, como ya dije, la lucha contra la injusticia y la corrupción en los estatus más elevados de la justicia o de la política, y ese cansancio ante esa ineficacia de la justicia por parte de la gente y por parte de, digamos, los que son realmente buenos y quieren encerrar a los criminales. La historia se desarrolla dentro de un solo año, como decía, en el lapso de un año, en cada fecha festiva te va marcando cada capítulo, San Valentín, Halloween, etc. Nos muestra cómo la mafia y el control sobre Gótica destaca en el crimen organizado en la sociedad. La historia de alguna manera critica, por supuesto, a estas organizaciones, y te muestran cómo pueden manipular y corromper a las autoridades para quedarse con el poder. Hay una lucha muy interesante entre las dos mafias más grandes, las dos familias mafiosas más grandes de Gótica, los Maroni y los Falcone, y un triunvirato para lidiar con esto y con el asesino que está suelto, el festivo, entre Harvey Dent, Jim Gordon y Bruce Wayne, Batman. Nada, en resumen, un cómic que a mí me fascinó, me recontra atrapó. Lo recomiendo muchísimo si te gusta el personaje, pero quieres ver un lado mucho más, una trama mucho más política o de mafia y detectivesca. Un estilo muy noir, el dibujo es increíble y el guión me encantó también. Esto va a marcar mucho para lo que sigue de Batman, por ejemplo Victoria Oscura. Creo que también el cómic el de Catwoman, en el que se llama Va a Roma, que nos muestra dónde estuvo ella en el momento en el que este cómic por ahí aparece y desaparece, deja unos cabos sueltos, ata unos cabos sueltos ahí. Nada, en definitiva un cómic que lo súper recomiendo. Son bastantes páginas, pero se lee muy rápido porque no te das cuenta y te lo lees enseguida. Te atrapa tanto que te lo lees muy rápido. Así que nada, este largo de Halloween, increíble. Bueno, el otro cómic que voy a hablar en esta ocasión es este Green Lantern Green Arrow, publicado por la editorial Omnipress, acá en Argentina. Es en esta edición absoluta de tapa blanda, en papel obra, muy linda calidad, muy bueno. Es una recopilación de historias clásicas escritas por Dennis O'Neil y dibujadas por Neil Adams. Este tomo es un tomo autoconclusivo, por lo cual no necesitan haber leído otra cosa antes, pueden leerlo y terminarlo de momento. Y recopila los números Green Lantern del 76 al 87 y del 80 al 89. Y historias cortas de The Flash, del 217 al 219 y 226, con una introducción de Dennis O'Neil. Y también creo que tenía algunos extras al final del tomo. Acá está la introducción, donde te cuenta mucho sobre cómo nace esta historia. Y bueno, antes de meternos en el arte, hay que hablar un poco en este cómic sobre el contexto en el cual fue publicado y el año en que fue publicado. La colaboración entre O'Neil y Adams en este cómic de Linterna Verde y Green Arrow es considerada como un hito dentro de la historia del cómic, porque como que rompió
muchas normas de la época, porque en este cómic plasmó temas muy tabú y empezó a ofrecer una visión mucho más realista y crítica de la sociedad. En este cómic abordan temas sociales y políticos que en la época en que fueron lanzados eran muy relevantes. Esto es de la década del 70, 71 fue publicado, pero trata historias de la época anterior. Es un cómic bastante polémico en el momento que salió, se armó mucho revuelo por los temas que trató, porque el cómic en ese momento no se usaba para para contar este tipo de historias, no se usaba para contar lo que era un reflejo de la sociedad. En este caso de la estadounidense, empezó a tratar muchos temas de racismo. Una de las historias más importantes en este cómic, donde Green Lantern es confrontado por un hombre afroamericano y le reclama justamente que él es un policía espacial y se ocupa de otros planetas y nunca se fijó en los problemas de racismo que hay en la Tierra. Toca mucho temas de drogas también. Era una época en la cual nació un movimiento antipopular, el tema de la drogadicción, especialmente en la historia donde el compañero de Green Arrow, Speedy, es descubierto con una jeringa y se descubre ahí Green Arrow que su pupilo es adicto y que tiene haciendo una abstinencia en un momento. Básicamente la trama va de que los dos personajes empiezan un viaje por Estados Unidos para tratar de redescubrir los Estados Unidos y ver de qué manera pueden ayudar a que ese sueño americano que se había perdido vuelva a reflotar. Y bueno, básicamente en ese viaje se van enfrentando a muchos problemas como la pobreza, la injusticia social, hay una necesidad de cambios culturales, estructurales, para poder mejorar la vida de las personas comunes. Este cómic introdujo una narrativa mucho más madura y realista que lo que venían siendo los cómics en ese momento, en esa época. Le abrió la puerta a muchos otros cómics a que también trataran temas serios y relevantes y más dirigidos, apuntados a las problemáticas actuales en el país. Es una historia súper entretenida que te atrapa mucho, sobre todo por los temas que toca. Más allá que es una historia entretenida, con un excelente dibujo, me encanta a mí lo clásico que es el dibujo, los colores, las viñetas, los movimientos que le dan a los personajes. Algunas historias son muy sencillas, son muy problemáticas de la época, como les decía, discriminación, pobreza, robos, industrias que perjudican a los vecinos. Pero más allá que son historias entretenidas, como les digo, te atrapa más por lo reflexiva que puede llegar a ser y por los temas que toca que por lo entretenida o por el viaje, digamos, y los enfrentamientos que tienen. Las historias son muy sencillas, pero eso te atrapa más que nada por las historias que cuentan y porque uno se pone a pensar en que está contando cosas que realmente se vivían en ese momento y eso es lo que te hace pensar y lo que te atrapa realmente. Los dos personajes, tanto Green Arrow como Green Lantern, en este viaje por los Estados Unidos y enfrentándose a todas estas historias, estas problemáticas de la actualidad, pasan por un proceso de autodescubrimiento personal y de cambio y se van cuestionando sus propias creencias y acciones. Por ejemplo, Green Lantern, que es mucho más de la ley y el orden y tiene una moralidad mucho más inquebrantable que Green Arrow, que tiene una moralidad como de doble filo, diría, pero no es esa la palabra, sino mucho más flexible y es más del barrio, como quien diría. Entonces, nada, está ese enfrentamiento entre ellos dos, todo el tiempo se están enfrentando y discutiendo sobre ideologías, sobre qué es hacer el bien, el mal, a quién perjudicar, quién se beneficia con cada toma de decisiones. Está muy bueno el cómic, a mí me encanta esta edición, está muy buena también porque ya viene todo recopilado y lo lees de una y te olvidas. Ya lo tenés completo acá. En esta historia también van a aparecer personajes como Canario Negro, aparte de Green Lantern y Green Arrow, una exnovia que tenía Green Lantern perdida por ahí, uno de los guardianes de Oa que baja a la Tierra y se queda en la Tierra para poder vivir la experiencia de ser totalmente humano y si realmente vale la pena salvar a esta humanidad que está pasando por todos estos cambios, todos estos problemas culturales, políticos, estructurales, sociales, de todo tipo, morales.
y bueno, ver si realmente vale la pena conservar a Hal Jordan como Green Lantern terrestre. Hay historias que son, una de las historias que es muy icónica en la historia del cómic. En el medio de este cómic hay como una leve depresión ahí de que se me hizo medio denso, bastante denso por momentos, pero después como que volvió a levantar sobre el final. Estoy buscando una historia del final, que hay una escena, una portada que es zarpada y que refleja, digamos, la época en que fue publicado esto. A ver si se puede ver ahí. Esta portada donde descubre a su pupilo que está haciendo, nada, que tenía haciendo la abstinencia y necesitaba consumir. Y bueno, como que te muestra realmente que le puede pasar a cualquiera, en cualquier eslabón social. Nada, si no sos lo suficientemente fuerte te puede tocar. Acá aparece John Stewart también como el primer Green Lantern negro, si no me equivoco. Aparece en un capítulo nomás. No, es una historia realmente que está excelentemente contada. Ya les digo, toca temas bastante profundos. Se tienen que situar en el contexto en que fue publicada cuando van a leer esto, porque trata mucho de esos temas de ese momento. Estados Unidos estaba pasando por un momento muy malo. Manifestaciones, quema de tarjetas de reclutamiento, perdón. Estaban los movimientos antipopulares, los movimientos hippies. Las drogas estaban por todos lados. Realmente era un caos. Y bueno, esto lo que hace, según los autores, lo que ellos dijeron en la introducción, lo dicen mucho sobre eso, habla mucho de eso, de que querían reflejar lo que estaba pasando en la realidad, en la actualidad en ese momento, con este cómic. Y darle a la historieta una función para la cual antes no se la daba, que era contar historias que reflejen la realidad y lo que está pasando. Y mucho más sensibles, mucho más profundas, mucho más reflexivas, más oscuras, para un público también mucho más adulto, no solo superhéroes y para adolescentes, sino algo mucho más reflexivo y crítico sobre todo. Así que nada, ya saben, si les gustan los personajes, si gusta lo clásico, esta es una historia que no les puede faltar, importantísima en la historia de los cómics, estos números. Nada, espero que les haya gustado esta leve reseña de este cómic y nos vemos la próxima.